La próxima vez que abras esa app, hazte una pregunta que nadie te hace. ¿Sabes quién verificó al conductor que viene hacia ti? ¿Sabes si alguien lo verificó? Porque dependiendo de dónde vivas, la respuesta puede ser muy distinta o puede no haber respuesta. Todos hemos estado ahí, el mapa se mueve, ves la foto del conductor, 4.8 estrellas. Parece confiable, pagas sin efectivo, le pones 5 estrellas, repites, se siente moderno, ¿no? Se siente seguro porque hay algo que la app nunca te muestra. ¿Quién responde si algo sale mal? La plataforma dice que el conductor es independiente. El conductor dice que solo sigue las instrucciones de la app y tú estás en medio en un coche desconocido sin saber a quién le pertenece esa responsabilidad. Aquí viene lo que no te cuentan. El usuario es el gran ausente de todos los debates regulatorios sobre las plataformas. Las sentencias hablan de competencia, las reformas laborales hablan de conductores, pero nadie habla de ti. Y eso no es olvido, es una decisión. California obliga a las plataformas a publicar cada año un reporte de incidentes de seguridad. Europa convirtió en derecho saber por qué el algoritmo te cobró lo que te cobró. Brasil debate hoy mismo si cada viaje debe tener video monitoramiento. México todavía no tiene nada de eso. ¿Por qué importa? Porque sin el usuario como sujeto de protección, la regulación parece un pleito gremial entre taxistas y plataformas. Contigo en el centro es política pública, es seguridad. Son derechos. La pregunta no es si confías en la app, la pregunta es si alguien antes que tú se aseguró de que pudieras confiar. Esa es exactamente la diferencia entre un mercado desregulado y un Estado que hace su trabajo. Y esa pregunta, ¿quién responde?, es la que vamos a seguir durante toda esta serie. Uber lleva más de una década diciéndole al mundo que no es una empresa de transporte, que es tecnología, que solo conecta personas. Es un argumento brillante porque si prospera, ningún Estado del mundo puede regularlos. Y durante muchos años ha funcionado. Piénsalo un momento, cuando algo sale mal en un restaurante, el restaurante responde. Cuando algo sale mal en un vuelo, la aerolínea responde. Pero cuando algo sale mal en un Uber, la plataforma dice, nosotros solo conectamos, habla con el conductor. ¿Te suena familiar? A millones de usuarios en el mundo les sonó exactamente igual, hasta que un tribunal europeo decidió que ya era suficiente. En 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respondió a la pregunta que Uber no quería que nadie respondiera. El caso se llama Elite Taxi contra Uber Systems Spain. El criterio que usaron no fue tecnológico, fue filosófico. ¿Quién tiene el poder real sobre el servicio? Uber fija el precio, Uber selecciona al conductor, Uber puede desactivarlo. Sin la app, el conductor no puede trabajar. Sin la app, tú no puedes acceder al servicio. Eso no es intermediación, eso es control decisivo. Y donde hay control decisivo, hay responsabilidad. Pero espera, porque en 2020 el mismo tribunal analizó otra app llamada Star Taxi, que sí conectaba usuarios con taxistas sin fijar precios ni seleccionar conductores. Y ahí dijo, esa sí es solo tecnología. El criterio no es la pantalla, es el poder. Nombrar correctamente a las plataformas no es un tecnicismo jurídico, es el primer acto político de cualquier regulación. Porque antes de exigirle responsabilidades a alguien, tienes que saber quién es. Europa ya lo sabe. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? El 70% de las motocicletas que circulan en Ciudad de México son repartidores de plataformas. Alguien paga el desgaste de esas calles. Durante años ese alguien fuiste tú, con tus impuestos. En noviembre de 2025, la Corte de México decidió que eso tenía que cambiar. Imagínate que tu vecino abre un negocio en la calle, frente a tu casa. Usa la banqueta, ocupa el estacionamiento, genera tráfico. El negocio crece, gana millones. Y cuando alguien le pregunta si va a contribuir al mantenimiento de esa calle que hace posible su negocio, responde, yo solo conecto compradores con vendedores, la calle no es mi problema. ¿Qué sentirías? Eso es exactamente lo que las plataformas de transporte han hecho durante una década con la infraestructura urbana de todas nuestras ciudades. Ciudad de México decidió cobrarles un aprovechamiento del 2% sobre sus comisiones. Uber fue a la Suprema Corte y aquí viene lo que nadie esperaba. El argumento ganador no fue fiscal, fue filosófico. La ministra ponente construyó el caso sobre el concepto de derecho a la ciudad, la idea de que la ciudad es un patrimonio común, que todos contribuimos a construirla y mantenerla, y que usarla intensivamente para generar ganancias privadas tiene un costo que debe redistribuirse. 7 votos contra 2. El cobro es válido, pero el impacto real no es el 2%, es el precedente. El Estado puede imponer obligaciones a una plataforma cuando hay un impacto demostrable sobre el interés público, aunque la actividad sea formalmente privada. La ciudad es de todos. Usarla tiene un precio y ese precio hasta ahora lo pagabas tú.
La Corte dijo que eso puede cambiar. La pregunta es cuántos estados en México y en el mundo van a tomar esa decisión. Hay una arquitectura jurídica diseñada deliberadamente para que millones de personas trabajen sin que nadie sea su patrón. No es un accidente del mercado, es una decisión de negocio disfrazada de modernidad. Y tiene un nombre, la economía de plataformas. Piénsalo desde adentro. Te despiertas, abres la app y el algoritmo decide si hay trabajo para ti hoy. Fija cuánto vas a ganar por cada viaje. Evalúa tu desempeño en tiempo real. Y si un día decides no conectarte o si tus calificaciones bajan, puede desactivarte sin explicaciones, sin preaviso, sin liquidación. No tienes jefe, pero alguien controla cada minuto de tu jornada. ¿Eso es libertad o es la ilusión de libertad? Brasil tiene 1.7 millones de personas en esa situación. Su Congreso está votando una ley mientras las calles arden. La votación de la PLP 152 se pospuso en abril de 2026 por las protestas. El conflicto no es técnico, es sobre si el siglo XXI va a tener trabajadores con derechos o solo algoritmos con ganancias. México ya dio un paso. La reforma a la Ley Federal del Trabajo de diciembre de 2024 estableció que quien genere al menos un salario mínimo mensual trabajando para una plataforma tiene una relación laboral formal. Seguridad social, aguinaldo, prestaciones. En diciembre de 2025, resultado del piloto, 206,000 personas entraron al IMSS. No es una estadística, son familias que antes no existían para el sistema. Francia fue más lejos todavía. Las plataformas pagan 0.30 euros por cada carrera a un fondo de formación para sus conductores. Europa convirtió en derecho la posibilidad de cuestionar las decisiones del algoritmo. Ninguna decisión significativa puede tomarse solo por automatización. Debe haber supervisión humana. El modelo de plataforma tiene un costo humano real. Durante años ese costo lo absorbió el conductor. El mundo está decidiendo que eso no puede seguir así. La pregunta no es si las plataformas pueden sobrevivir con trabajadores que tienen derechos. Ya sabemos que sí pueden. La pregunta es por qué tardamos tanto en exigirlo. Hay un número que define todo lo que está mal con la regulación de las plataformas digitales. 200 millones de dólares. Eso es lo que gastaron Uber y Lyft en 2020 para convencer a los californianos de que sus trabajadores no merecían derechos. Y funcionó por un rato. Imagínate que el Congreso de tu país aprueba una ley que te protege como trabajador. Tienes seguridad social, tienes prestaciones, tienes derechos, y entonces las empresas afectadas deciden saltarse al Congreso y van directo a comprarte a ti, al ciudadano, con una campaña de 200 millones de dólares, diciéndote que esa ley en realidad te perjudica. Y funciona. Los ciudadanos votan contra su propia protección. ¿Eso es democracia o es el precio de la democracia? California aprobó la AB5 en 2019, una ley que obligaba a las plataformas a reconocer a sus conductores como empleados. Uber y Lyft respondieron con la Proposition 22, un referéndum ciudadano financiado con la campaña más cara en la historia electoral de ese estado. Ganaron, la ley quedó destruida. Pero entonces un juez declaró la Proposition 22 inconstitucional. La apelación la resucitó parcialmente. El ciclo sigue abierto. Y mientras tanto, California construyó el marco regulatorio más maduro del mundo para plataformas de transporte. Verificación de antecedentes penales anual. Inspección vehicular cada 50,000 millas. Seguro mínimo de $1 millón durante cada viaje activo. En 2025 aprobó además la SB 2807, el primer marco regulatorio del mundo para vehículos autónomos operando como plataformas de transporte. El dinero compró tiempo, no compró permanencia. La institucionalidad tiene resistencia propia, lenta, imperfecta, pero real. Lo que pasó en California no es una historia sobre taxis ni sobre apps. Es una historia sobre hasta dónde puede llegar el poder corporativo dentro de una democracia y dónde encuentra su límite. Ese límite no se construye solo, se construye con ciudadanos que saben lo que está en juego. Francia no prohibió las plataformas, no las nacionalizó, no gastó décadas en litigios, hizo algo más difícil y más inteligente. Construyó capa por capa un ecosistema regulatorio que funciona para todos, usuario, conductor y plataforma. Y el resto del mundo está tomando nota. Cuando escuchamos hablar de regular las plataformas digitales, la mayoría imaginamos dos extremos. O el Estado las prohíbe y volvemos al taxi de siempre, o las deja hacer lo que quieran y el mercado decide. Pero hay una tercera opción que casi nadie menciona, y es la más poderosa. Definir exactamente las reglas del juego para que el juego sea justo, no para frenar la innovación, para que la innovación no se financie con costos que pagan otros. Francia construyó su modelo en 4 capas que se refuerzan mutuamente. La ley establece el marco general.
Los decretos definen los requisitos concretos: formación mínima de 250 horas para conductores, verificación biométrica de identidad, vehículos de bajas emisiones obligatorios en 48 ciudades desde 2025. La jurisprudencia de la Cour de Casación va aplicando la presunción de laboralidad caso por caso. Y la Charte Social, una carta de compromisos voluntarios entre plataformas y conductores, crea incentivos para que las plataformas compitan por ser las más responsables, no las más baratas. El detalle que más me llama la atención: las plataformas pagan 0.30 euros por cada carrera a un fondo de formación continua para sus conductores. No es un impuesto, es una obligación de reinversión en las personas que hacen posible el negocio. Y encima de todo esto está la Directiva Europea de Trabajo en Plataformas, que convierte en derecho continental la transparencia algorítmica y la revisión humana de decisiones automatizadas. Revisar bien no es burocracia, es diseño, es decidir con precisión qué tiene que pasar para que un sistema funcione bien para todos los que participan en él. Francia lo hizo, el modelo existe. La pregunta es, ¿quién más está dispuesto a construirlo? Hay un hilo que conecta todo lo que hemos visto en esta serie. No es jurídico, ni económico, ni tecnológico. Es más viejo que todo eso. Es la pregunta de quién manda aquí. Y si quien manda responde ante alguien. Empezamos con una persona en una banqueta esperando un coche, sin saber quién verificó al conductor, sin saber quién responde si algo sale mal, sin saber qué hace la plataforma con sus datos ni por qué le cobró lo que le cobró. Esa persona no cambió, sigue ahí, en la banqueta, con el teléfono en la mano. Lo que cambió es lo que sabemos sobre el sistema que la rodea. Recorrimos 5 jurisdicciones y encontramos 5 instrumentos distintos. Europa nombró correctamente las plataformas y con eso le devolvió al Estado su capacidad de regularlas. México le puso precio al uso del espacio público y estableció que la ciudad es un patrimonio común. El mundo entero está resolviendo qué es el trabajo cuando el patrón es un algoritmo. California mostró que el poder corporativo puede comprar tiempo, pero no puede comprar permanencia. Francia demostró que la ingeniería regulatoria es posible cuando hay voluntad política de construirla. Pero, siempre un pero, hay agenda pendiente que ninguna jurisdicción ha resuelto completamente. La transparencia algorítmica, el derecho a saber cómo el algoritmo decide tu precio, tu calificación, tu desactivación, sigue siendo un terreno sin conquistar en la mayoría del mundo. Los vehículos autónomos operando como plataformas de transporte ya son una realidad en algunas ciudades y casi ningún marco jurídico los contempla. Las tarifas dinámicas, el precio que sube cuando más lo necesitas, sigue sin regulación en casi todos lados. Ningún país lo resolvió solo. Ningún tribunal, ningún parlamento, ninguna reforma lo hizo de una vez y para siempre. Lo que existe hoy se construyó porque ciudadanos, trabajadores, jueces y legisladores decidieron que la pregunta valía la pena hacerse. Tú acabas de hacértela. Eso ya es parte de la respuesta.